Bien, bueno, buenos días. Vamos a comenzar esta mañana en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Vamos a hablar sobre la condición humana, nosotros que somos cristianos, en qué ubicación estamos aquí justamente en la viña del Señor, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Vamos a tener una reflexión en esta mañana sobre este pasaje importante en estos versículos. ¿Llegamos todos? Bien. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos por esta mañana, por todo lo que hasta aquí hemos hecho en esta mañana, en nuestra reunión. Pedimos tu bendición por la maestra, por los niños, Señor, que tú estés bendiciendo para que ellos puedan crecer en tu gracia, Señor, y comprender el mensaje bíblico. Pedimos por lo que nos están escuchando a través de lo que vamos a poner en internet, aquellos que puedan repasar el mensaje, y a nosotros que estamos acá presentes. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, bueno, comenzamos acá y el apóstol Pablo habló sobre la fragilidad de la vida. Vamos a ir desarrollando en los 3 puntos principales. Él reconoció esta situación en sus escritos, donde una y otra vez habla cómo enfrentar el sufrimiento que produce servir a Dios. Vuelvo a repasar un poquito lo que dije. El apóstol Pablo habla sobre cómo enfrentar el sufrimiento, el servir en una iglesia, el servir al Señor. Sin embargo, en la segunda epístola a la iglesia en Corinto, trata el tema del sufrimiento de manera ejemplar. Podemos citar muchos ejemplos hermosos donde el apóstol defiende su ministerio, pero hoy, para llamar la atención de manera particular, una hermosa porción que acabamos de leer. Vamos a notar los temas tan profundos que podemos encontrar en esta parte bíblica. El primero es que el poder de Dios se manifiesta en medio de la fragilidad humana. El poder de Dios al cual accedemos por medio del Evangelio de Jesucristo, ese tesoro que debemos guardar. Y los vasos de barro, dice aquí, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Usted y yo, y todo ser humano creado del polvo de la tierra, de acuerdo con el libro de Génesis 2, todo ser humano no es más que una vasija de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros no somos los poderosos, no somos los omnipresentes, los omnipotentes. No somos nada. Sin el Señor no somos nada. Por eso habla de los vasos de barro. Somos hombres y mujeres que cuando nos fallecemos vamos a la tierra y volvemos al polvo. La frase "somos vasos de barro para Dios" se refiere a la metáfora bíblica que compara a los creyentes
con vasijas de barro que contienen un tesoro, el cual es el poder de Dios. Dice, somos vasos de barro y la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No tenemos nada que sacarnos nosotros, no somos nosotros los que hacemos la obra, es el Señor que la hace, pero Él utiliza instrumentos de vaso de barro. Utiliza instrumentos que son simples, así como la vasija que nosotros tenemos en nuestra casa. Las usamos para tomar agua, para cocinar, para poder utilizarla en todos los quehaceres de nuestro hogar, y simplemente son vasos de barro. Esta imagen enfatiza lo frágil que es la humanidad y también la dependencia de Dios. ¿De quién dependemos nosotros? Absolutamente de Dios. Sin Dios nosotros no somos nada. Estamos absolutamente inertes. Entonces tenemos que recordar la fuerza y el poder que provienen de Él y no de nuestra propia persona. Vamos a explicar un poquito detalladamente. El vaso de barro, la imagen de un vaso de barro es frágil, es imperfecto y la naturaleza temporal de la existencia humana se manifiesta en esos vasos de barro. Simples. Pero dice que tenemos un tesoro adentro. Y el tesoro, que dice la palabra de Dios, es la excelencia del poder de Dios. Para que Dios sea exaltado, nosotros no somos nada. Es Dios que está viviendo y obrando como instrumento, somos nosotros. Es Dios que está dentro de nosotros. Es el poder de Dios dentro de nosotros. Así que el tesoro que tenemos adentro representa la gracia, la presencia de Dios que se manifiesta a través de los creyentes. ¿Cuál es la función nuestra aquí en la tierra, en la iglesia? ¿Cuál es la función nuestra? La función nuestra es ser siervos, líderes, obreros para el Señor, pero nunca jamás tenemos que jactarnos de lo que somos, porque no proviene de nosotros el poder. No somos nada nosotros sin Dios. Tenemos una dependencia total de Dios. Esto enfatiza que aunque somos frágiles, Dios nos utiliza como recipientes para su poder y su gloria. Dios está buscando esos obreros, esos siervos, esas siervas, que se dejen utilizar, que se dejen manejar por Él, que le sirvan con amor. Y otra de las cosas es la humildad. La frase nos recuerda que no debemos atribuirnos ningún poder, sino reconocer que todo proviene de Dios. Cuando nosotros estamos en esa situación, estamos prontos para servir al Señor. Él quiere que tú estés en esa posición, en reconocer la excelencia de su poder y ubicarte de que tú no eres nadie. Solamente estás siendo instrumento en las manos de Dios. Hay un precioso libro que nosotros leemos muy seguido y es El Redentor en las manos del Redentor. Cómo Dios se manifiesta a través de nosotros, cómo nos moldea a su voluntad para que lo podamos servir. No es de la manera que nosotros queremos. A veces he tenido la intención, solo la intención, de hacer algún curso de oratoria y después me arrepiento un poco, no sé si está bien o está mal. Me arrepiento porque acá en Punta del Este hay muchos cursos de eso, en los años que estoy, ¿no? No es que el curso esté ofreciéndose al público en general. Y después me doy cuenta de que si yo tuviera una buena oratoria,
plasmada en un aprendizaje humano, ¿dónde está el poder de Dios? Sería quizás perjudicial, porque hablaría de mi conocimiento, hablaría de mi experiencia, o hablaría de la parte profesional. Recuerdo, y mi esposa se debe acordar, había un joven pastor allí en Las Piedras que tenía un léxico espectacular, era profesor. Escucharlo a él y los versículos de memoria que sabía era impresionante. Pero ahí está mucho la parte humana. No quiere decir que los profesionales no sirvan o los profesionales no. Está bien si están preparados para poder estar en un púlpito o enseñar una clase o dar una oratoria buena, pero también, leyendo este versículo, me imagino que lo que quiere Dios es que Él se destaque y nosotros no. Que Él sea el centro de la oratoria, que Él sea el centro de la predicación, y que nosotros, por más que aprendamos a hablar o aprendamos a disertar, siempre dependemos de Él. Yo recuerdo que mi padre siempre decía que si nosotros subimos muy jactanciosos a la tarima para predicar, Dios nos va a humillar, ¿no? Él decía siempre, vengan con un corazón de humildad dependiendo 100% de Dios. Oren antes al Señor, que el Señor les dé el poder en la predicación, que sea Él y no ustedes, ¿no? Él lo hacía gráfico porque iba abajo de la tarima, no era como esta, la escalera estaba adelante, y él decía, no subas así como un campeón, sino todo lo contrario, tu cabeza inclinada, reverenciando al Señor, que Él sea el glorificado, y no vos. Porque si no vas a bajar humillado. Y eso es importante. Aquí el versículo tan claro que dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Fíjense en lo que dice, tesoro, excelencia del poder de Dios. ¿Dónde está? Acá. Adentro de nosotros. No somos nada. Somos barro. Si falleciéramos hoy en 24, 48 horas, ya no estaríamos, nuestro cuerpo ya estaría descompuesto. No somos nada, absolutamente. Pero ¿sabes una cosa? El propósito de Dios es usar a los creyentes a pesar de sus imperfecciones para llevar a cabo su obra y glorificarte a sí mismo. Así que la frase somos vasos de barro para Dios es una imagen poderosa que nos recuerda nuestra fragilidad y la fuente de nuestro poder y propósito. Somos nosotros nada más que seres sirvientes. No proviene de nosotros el poder, sino de Dios. El segundo tema que encontramos aquí es el sufrimiento. Aunque ciertamente doloroso, no puede destruir a quienes han desarrollado una relación con Dios por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estamos, dice la palabra de Dios, sufriendo por Cristo. Se refiere al sufrimiento que enfrentan los cristianos debido a su fe en Cristo. Ya sea por persecución, ya sea por prueba, ya sea por dificultades de la vida. Y este sufrimiento es visto como una forma de identificarse con los sufrimientos del Señor. Y puede ser una señal de una auténtica fe en Él. El significado de sufriendo por Cristo en el cristianismo, identificado con Cristo, el sufrimiento por Él implica compartir los padecimientos y seguir su ejemplo de sacrificio.
Si nosotros conocemos la historia del Señor Jesucristo, no le fue fácil al Señor ser Jesús, o ser Cristo, o Jesucristo. No le fue fácil. Hasta su propia familia no creían en él. No su madre, pero sus hermanos. No creían en él. Creían que era un ser humano más. Los israelitas o los judíos tampoco creían en él. Hasta el día de hoy la mayoría no creen en él. El 90% no cree que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿cómo él hacía la obra sabiendo que no le creían? Y dentro de su fila había traidores, como Judas, como Pedro que le negó. Había gente infructuosa que no tenía frutos, que no se les nombra qué hicieron después que el Señor Jesucristo se fue. No todos fueron lo mismo, no todos fueron líderes. El Señor tuvo mucho sufrimiento al no ser aceptado. Así que ahí tenemos una prueba de fe. Las dificultades y el testimonio que enfrentan los creyentes pueden ser vistas como prueba de fe y fidelidad a Cristo. Si nosotros mantenemos un buen testimonio, los demás van a verlo, ya sea familiares, vecinos, amigos, hasta los hermanos de la iglesia. En todo lugar y en todo momento nosotros tenemos que sufrir como Cristo sufrió. No vamos a ir a la cruz, no necesitamos. Ya Él lo pagó todo. Pero tenemos que tener un buen testimonio. Así que el sufrimiento por la fe puede ser un testimonio para otros, una forma de glorificar a Dios. Somos vaso de barro, dice el versículo 7. Somos nada. Pero para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, tenemos que manifestarnos al mundo. Tenemos que manifestarnos a los demás. Y al final vamos a tener una futura recompensa. La Biblia nos enseña que aquellos que sufren por Cristo recibirán una recompensa en la vida eterna. El premio, ¿no es cierto?, que el Señor nos va a dar por sufrir por Él. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Por ejemplo, el Señor sufrió la persecución religiosa. Él estaba enseñando algo que aparentemente era contra la ley. Curaba y sanaba el día sábado, que era el día de reposo. Y los religiosos le reclamaban por qué hacía eso en un día de reposo. Además, él estaba hablando de que él era el Hijo de Dios, que era el camino, que era la vida eterna. Cuando él estaba en la sinagoga, leía el pasaje de Isaías y decía que era de él que estaba hablando, y ahí empezaban las persecuciones. Si ustedes conocen la historia del Señor, hubo veces que lo querían apedrear, otras veces lo querían tirar de un acantilado, otras veces querían destruirlo, hasta que al final lo lograron. Era lo que querían: crucifícale, crucifícale, porque no soportaban que él se hacía llamar Hijo de Dios. Como que el Señor había venido a cambiar todo lo que era su religión. Y el Señor les hablaba de eso. Así que hubo una persecución religiosa para el Señor. Cuando estamos diciendo que nosotros tenemos que sufrir por Cristo, tenemos la misma situación. ¿Cuál es la situación? Yo no te voy a preguntar ahora cómo están con tu familia, qué relación tienen, si ellos aceptan lo que tú estás creyendo o no. Pero creo que todos los que estamos aquí tenemos una oposición de la propia familia de nosotros. ¿O no? Sí tenemos. Y no aceptan ellos que nosotros estemos en la casa de Dios los domingos, que este sea nuestra prioridad en la vida, de servir al Señor,
de manifestarnos amantes del Señor y de su obra, de servir en la iglesia, de apoyar la iglesia económicamente. Todo eso es algo que al mundano le molesta. Así que si tú estás sufriendo por algo de eso, llámate contento. Decía que a los discípulos lo habían azotado, después que el Señor había resucitado y ascendido a los cielos, y le decían que estaba prohibido hablar de Jesús. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos que ellos salían contentos por haber sido azotados, por haber sido perseguidos, felices de haber sufrido lo que Cristo sufrió. Así que cuando hablamos de sufrimiento por Cristo, lo que desarrolló acá el apóstol, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, versículo 8, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estamos en una situación difícil. Quizás no tanto como otros cristianos en el mundo que son perseguidos. Si usted escucha las noticias, sabrá que hay cristianos en el mundo que los están matando por el nombre de Cristo. No los dejan leer la Biblia, no los dejan reunirse. Y si tú sigues insistiendo, vas a terminar muerto. Hay una oposición a los valores cristianos. Experimentar dificultades por vivir de acuerdo a los principios morales y éticos de Cristo. Nosotros nos estamos enfrentando a una sociedad que abrió la puerta al desastre moral. Y nosotros tenemos que ir a la Biblia, porque ella es nuestra guía, y nos prohíbe hacer ciertas cosas que hoy están aprobadas por ley, y nosotros nos tenemos que oponer, porque ellos se oponen a nosotros por los valores cristianos y la alta moral. Así que esa oposición que nosotros recibimos por los valores cristianos que nosotros defendemos, también son saludables en la vida cristiana, porque dice el versículo 7, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Estás defendiendo tus valores éticos y morales bíblicos? Te vas a oponer a un mundo que está avasallando con muchas leyes en contra del Señor. Sufrir por Cristo también tiene un sacrificio personal. Renunciar a cosas o situaciones que agradan al mundo para seguir a Cristo. No vamos a estar en ningún concierto nosotros bailando y saltando y yendo a lugares donde el mundo está proclamándose y esa es su felicidad, o ahí desarrollan su vida. Nosotros no participamos en esas cosas, renunciamos a eso. Entonces vamos a sacrificarnos personalmente en muchas áreas de la vida. Y como eso hay una lista grande de cosas que nos prohibimos. Y también vamos a tener, como dijimos recién, problemas familiares o sociales. Enfrentar oposición o rechazo por parte de la sociedad debido a nuestra fe. Si estamos defendiendo el punto bíblico, entonces vamos a tener problemas con la sociedad de hoy en día. ¿Es cierto o no? Y no voy a traer ahora la lista de cosas que tú tienes que defender porque eres cristiano. Pero tienes que defender la vida, tienes que defender a la familia, tienes que defender a los dos sexos que existen. Y no hay más, porque bíblicamente es así. Y cuando empezamos nosotros a defender el punto bíblico, ¿qué pasa? Nos enfrentamos a oposición de la sociedad hasta de nuestros propios familiares. Eso se llama sufrir por Cristo. Eso se llama defender el punto bíblico. Que nos duele porque nuestra propia familia se pone en contra de nosotros.
que nos duele porque nuestros propios amigos se ponen en contra de nosotros, que nos duele porque protestan en contra del pensamiento bíblico. Pero yo no puedo renunciar al pensamiento bíblico. Yo tengo que pensar como la Biblia piensa y me enseña, y no va aquí mi propia percepción. No. Lo que yo piense personalmente no tiene nada que ver, tiene que ser lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice, nuestro tesoro está en vaso de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. ¿A quién glorificamos? A Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Esto, bíblicamente. Bueno, no puedo entonces participar en nada de lo que el mundo está enseñando. Vamos a hacer unas consideraciones importantes. Primero, no todos los sufrimientos son por Cristo, y esto piénsenlo. Algunas dificultades pueden ser el resultado de decisiones equivocadas o de la circunstancia de la vida, y no necesariamente por fe. Puede que estemos sufriendo por causa de nuestra propia actitud, pero no por Cristo. Una cosa es defender el punto bíblico y otra cosa es defender lo que yo pienso personalmente. Mi pensamiento personal tiene que estar crucificado. Como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que la fe del Hijo de Dios en mí. Así que las dificultades que podemos enfrentar, las dificultades que no tienen nada que ver con una relación bíblica, no es por defender ningún punto, no es por defender nuestra fe, no es por defender nuestra iglesia, es por puntos personales. Bueno, ahí ya no tiene nada que ver el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento no es un fin en sí mismo. El sufrimiento por Cristo no es algo que se desea, pero puede ser una oportunidad para crecer en fe y glorificar a Dios. No es que estemos buscando, si no sufrimos por Cristo, entonces no somos cristianos. No. Si viene la prueba, tenemos que enfrentarla. Y tenemos que entender que la gracia de Dios es suficiente. Porque en medio del sufrimiento los creyentes pueden encontrar consuelo, fortaleza en la gracia de Dios. En resumen, sufrir por Cristo es una realidad en la vida de muchos cristianos, pero también es una oportunidad para crecer en la fe, identificarse en los padecimientos de Cristo y glorificar a Dios. Si volvemos a repasar esos 8, 9, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Fíjense que está la prueba, pero no el desastre. No hemos llegado al fondo de desanimarnos. Estamos, dice, atribulados, pero no en apuro, mas no desesperados. ¿Por qué? Porque estamos esperando en el Señor. Perseguidos, mas no desamparados, porque el Señor está con nosotros. Derribados, pero no destruidos. Y el versículo 10 dice, para el tercer punto, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El tercer tema que hay aquí en estos pasajes 7 al 10 es la excelencia del poder de Dios. Y no depende de nosotros. El poder de Dios es excelente, porque Dios es excelente. Es la gloria de Dios lo que hace glorioso al Evangelio de Jesucristo. La excelencia del Evangelio se debe a la presencia del Dios excelente en nuestra vida y no a nosotros en nuestro propio esfuerzo. La excelencia, dice el versículo 7, de Dios está dentro del vaso de barro, o sea, dentro del ser humano. La excelencia del poder de Dios se refiere a la manifestación, a la omnipotencia, a la grandeza de sus atributos, especialmente en la vida de los creyentes.
Se describe como algo que proviene de Dios y no de nosotros, que se manifiesta a través de la adoración, a través de la fe. La búsqueda de la excelencia implica imitar a Dios, reflejar su carácter en todas las áreas de la vida, tanto personales como espirituales. En la Biblia, en estos pasajes que acabamos de leer, y dice, tenemos este tesoro en vaso de barro, significa que aunque somos frágiles como vaso de barro, Dios se puede manifestar adentro de nosotros. Hay un pasaje que dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Si usted ve a los 12 discípulos, ninguno de los 12 discípulos podría ser discípulo si se miraba con la óptica de un ser humano. Lo que el Señor tenía que haber elegido es a 12 profesionales, bien preparados. Pero el Señor fue y lo primero que tenía eran a pescadores, era al publicano, o sea, Mateo, que era el que cobraba los impuestos, que no era nada simpático, que nadie lo quería. Era gente que era simple, sencilla, tanto así que en el libro de los Hechos dice que era loable verlos cómo hablaban, porque siendo del vulgo, de lo vulgar, entendían que habían estado con Dios por la manera de hablar, por la manera de manifestarse. Entonces significaba que lo más sencillo que era el vaso de barro, con el poder de Dios dentro, eran excelentes, con el poder de Dios. Ese poder extraordinario a través de nosotros. La excelencia también se relaciona con el propósito divino y la búsqueda de la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida, incluyendo la moralidad, las prioridades, las metas. Alcanzar la excelencia como creyente implica dedicación, perseverancia, confianza en Dios. No necesariamente, y esto es bueno aclararlo, no necesariamente tenemos que quedar como personas ordinarias, porque recién acababa de decir que parecían que eran del vulgo, pero habían estado con el Señor y hablaban diferente. Y su mensaje era diferente, su dialecto era diferente. Entonces, alcanzar la excelencia implica dedicación, perseverancia y confianza. En resumen, la excelencia del poder de Dios es una cualidad divina que se manifiesta en la vida de los creyentes, invitándolos a perfeccionarse, a mejorar, a reflejar el carácter de Dios en todas las áreas de su existencia. La excelencia es una cualidad sobresaliente y valiosa. La excelencia del poder que obra en nosotros como hijos de Dios no proviene de nosotros, sino de Dios. Volvemos al versículo 7. Somos vasos de barro, pero para que la excelencia del poder. Cuando hablamos de excelencia, hablamos de excelente. Y hablar de excelente significa que buscamos la perfección, que buscamos que nuestra vida sea mejor, que buscamos, como pasó allí en el libro de los Hechos, parecía que estaban con Cristo por su manera de hablar. Algunos lo podrían decir allí en el libro de los Hechos cuando comenzó la iglesia, pero si estos son de Galilea. O como decían de Jesús, que era de Nazaret, y de Nazaret puede salir algo bueno, decían. Puede que de ti diga, ¿y qué sabes tú? Que vienes de repente de un estrato social bajo, pero que te mejoraste, te perfeccionaste,
no por tu propio esfuerzo, sino por el poder de Dios que está dentro tuyo. Y buscar la excelencia no está mal. La excelencia es una cualidad sobresaliente, valiosa, que obra en nosotros como hijos de Dios. Es un valioso tesoro en nuestro vaso de barro que nos impulsa a sobresalir y superarnos. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El hombre natural no tiene poder en lo que respecta a las cosas de Dios. La virtud y la gloria de nuestra vida no se deben a quiénes somos, sino quién mora en nosotros. ¿Quién vive dentro de nosotros? Él está buscando mejorar nuestra vida, cómo servimos, cómo nos relacionamos, qué es el testimonio que estamos dando. Como dijo el mismo Señor, habitaré y andaré en ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios está tanto adentro como afuera de nuestra vida, de nosotros. ¿Cómo podría estar adentro? Porque el alma proviene de Dios, por lo tanto, no es de la tierra, el alma nunca muere. Cuando tenemos este tesoro de Dios en nuestro vaso de barro, Dios puede usarnos para lograr su poder a través de nosotros, como lo hizo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que la excelencia del poder solo provenía de Dios y no de él. Él podía haberse jactado, como dijo él, yo soy esto, esto y esto. Soy un judío puro. Tengo todas mis cualidades, pero todo esto lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. La condición que él se dio cuenta de que por mejor que era y mejor preparado, el poder no provenía de él. No era porque él sabía hablar, porque había estudiado a los pies del maestro Gamaliel. No hay poder dentro de ti. Cuando piensas que la excelencia del poder que obra en ti proviene de ti mismo, ya tienes problemas. Algunos judíos que no tenían el tesoro, Jesús en su vasija de barro, lo descubrieron. Y así fue que esos discípulos del vulgo se convirtieron en casi profesionales de seguir a Cristo. Y nos dieron ejemplo y pusieron las bases de la iglesia. La gente debe saber que sin Dios no son nada, ni pueden hacer nada de valor eterno y duradero. Lo dijo el Señor en la parábola de la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí no permanece, no tendrá fruto. Permanecer en mí y yo en ustedes para que tengan fruto y fruto en abundancia. Sin Dios no lo podemos hacer. Es Dios quien nos hace triunfar en Cristo. Gracias a Él, quien siempre nos hace triunfar y manifiesta el aroma de su conocimiento por medio de nosotros en todo lugar. Los tesoros de la sabiduría divina que tenemos dentro de ese vaso de barro es para demostrar que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. En otro punto, les puedo decir que nadie dependa de sí mismo. El hombre natural nunca te permitirá sobresalir en el Señor. Solo Cristo que vive en ti puede hacerlo. Cuando Él esté realmente presente, podrá decir como Pablo, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, ya aprendí a morir en mí mismo. Ya no pienso como yo, como un ser humano, lo que me conviene a mí. Porque el ser humano busca su conveniencia personal. Pero en Cristo tenemos que entregarlo todo. Ya no dependemos de nosotros ni de nuestros sentimientos. Pensarás que Dios te pide demasiado y te vas a cansar o desanimar. Tienes que aprender a entregar tus problemas a Cristo. Dejar que Él lleve tus cargas pesadas, y Él mismo lo dijo, venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso está en Mateo 11, 28 al 30. Tienes que dejar que Jesús lleve tus cargas pesadas y tener la confianza de que la gracia de Dios te basta. Lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ustedes saben por qué dijo eso. Por su enfermedad, que oró para que el Señor la sacara y el Señor no la sacó. Pero le sirvió para vivir humildemente, dependiendo de Dios. Deja de pensar en ti mismo y mira a Cristo en tu interior. Él quiere manifestarse dentro de ti. Él quiere demostrar algo dentro de ti. Tú tienes que ser el testimonio, como dijimos hace un rato. ¿Para qué? Para vencer como Jesús venció. Si tu vasija de barro es débil, cede ante el tesoro que llevas dentro y vas a sobresalir en el Señor. No dependo de mí. Me humillo delante de la presencia del Señor. Jesús vino a la tierra y se hizo humano como nosotros para que podamos vivir por el poder de Dios como Él. Podemos hacer todo lo que Él hizo cuando estuvo aquí, porque trajo consigo el poder divino del cielo. Aunque fue crucificado por debilidad, vive por el poder de Dios. También nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. El Espíritu Santo es poder de lo alto y gracias a la excelencia de ese poder podemos ser más que vencedores. Es más, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8:37. Ser más que vencedor significa que nunca tendrás que temerle al diablo, nunca, cuando Dios ha transformado tu vida en fe, amor y poder. Usa el arma más poderosa del cielo, la sangre de Cristo. Por esa sangre yo soy salvado y por esa sangre yo tengo poder. El apóstol Pablo tenía el poder de Dios cuando dijo estas palabras. Y Dios hizo cosas poderosas a través de Pablo. Mire, si hay algún ejemplo bíblico de una persona tan diferente que cambió absolutamente de todo y se arrepintió de todo lo que hizo, fue el apóstol Pablo. Es bueno saber que el Señor lo rescató persiguiendo a la iglesia, castigando a hombres y mujeres y niños, y de repente una conversión, se pone del lado del Señor y defiende la fe, y la mayoría del tiempo de su existencia posterior estuvo en la cárcel. Y desde la cárcel escribía cartas para la iglesia, que es la que tenemos hoy. El Señor usó a Pablo y Dios mostró una y otra vez cómo tomó a este mayor de los pecadores, como dice él mismo, y lo convirtió en el mayor de los apóstoles, en el primer y grande misionero. Entonces puedes usar la fe divina para lo que Dios quiere que tú hagas. Él quiere obrar en ti, Él quiere trabajar en ti, Él quiere convertirte, Él quiere cambiarte. Pero si tú antepones tu personalidad, ese vaso de barro va a seguir siendo vaso de barro sin poder. El apóstol Pablo sabía que Dios lo había llamado. Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los paganos, enseguida no consulté con carne ni sangre, dice Gálatas 1:15. Pablo no intercambió opiniones ni punto de vista con nadie más que con el Señor que lo llamó. Y después de que el apóstol Pablo fue salvado y lleno del Espíritu Santo, Dios lo usó para predicar y hacer milagros. Qué hermosa conversión. Qué obrero que ganó Dios. Pero el apóstol Pablo se humilló, reconoció a Dios
no interpuso ninguno de sus pensamientos humanos. Dejó todo lo que era pensamientos paganos, lo que a él le convenía. ¿Para qué? Para dejar que ese vaso de barro tuviera la excelencia del poder de Dios. Él nunca se atribuyó la gloria, se lo entregó por completo al Señor para que la gloria sea de Dios. Dijo, gloríese en el Señor. Si alguna vez se te ocurre llenarte la boca de lo que haces para Dios, arrepiéntete. Porque todo lo que hacemos se lo tenemos que entregar a Él. Todo lo que es la gloria de Dios a nosotros. Yo no soy nadie, tú no eres nadie. Hay un corito muy lindo, lo cantaba el otro día en mi casa, ¿no? Yo no soy nada y del polvo nací. Pero tú, ¿cómo sigue? Tú me amaste y moriste por mí. Ese corito nos dice exactamente la posición que yo como ser humano tengo que tener. Cada uno de nosotros tiene que reconocer que no es nada sin el Señor. Muchas veces el apóstol Pablo sintió la presión de sus persecuciones y pruebas, pero confió en el poder interior. Observe que el apóstol Pablo dijo que tenía temor en el interior de él, pero no se aferró a él. Sabía que tenía el amor de Dios y que ese amor echaba fuera todo temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, decía el apóstol Juan en 1 Juan 4:18. No tenemos que tener confianza en la carne. En esta vida nos enfrentamos a cosas que pueden hacer que nuestra vasija de barro se encoja. Por eso, mediante la fe, necesitamos librarnos del yo y entregarnos a Dios. Yo no existo. Crucificado estoy con Cristo, dice allí en Gálatas 2:20. No podemos confiar en la carne cuando se trata de hacer cosas espirituales. No somos nada. La Biblia nos dice que sin el Señor y su divino amor no somos nada. En 1 Corintios 13 dice, si hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Y si tuviera el don de profecía, si entendiera todos los misterios, todo el conocimiento, y si tuviera tanta fe como para trasladar montañas y no tengo amor, nada soy. Es el Espíritu de Dios que nos vivifica, para la carne para nada aprovecha. Viste que hay dos situaciones para vivir. ¿Qué es lo que eliges tú? Hay dos maneras de vivir. ¿Qué es lo que eliges tú? Como hay dos caminos y hay dos destinos, también hay dos maneras de vivir. Pero eso depende de cada uno. ¿Yo cómo voy a vivir? ¿Voy a vivir bajo el poder de Dios, humillado bajo su presencia? ¿O voy a vivir con vanidad? ¿Voy a vivir como el mundo me enseña? ¿Voy a vivir según las reglas mundanas? ¿Según la moda? ¿O voy a vivir como Dios quiere? ¿Sabe? Dios no puede usar a muchas personas hoy en día porque creen estar por encima de la obra de Dios. El apóstol Pablo dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. 1 Corintios 1, 26 y 27. Nicodemo era un fariseo, un gobernante de Israel, era alguien a quien el mundo debía admirar. Pero el Señor le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No importa quién seas tú, ni qué posición ocupe, nunca comprenderás la excelencia del poder de Dios a menos que tengas este tesoro, Jesús, en tu interior.
Jesús dijo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la mayoría de las personas de la tierra hoy día nunca han nacido de nuevo, ni han recibido un renacimiento espiritual, por lo que viven en una oscuridad en este mundo. Dios está con nosotros, así que la excelencia del poder es de Dios que actúa en ti. Creerás como Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. No importa si la gente o incluso el mismo diablo están en tu contra, el Señor te va a proteger, así que nunca temas lo que el hombre o el diablo pueden hacerte. Ese espíritu que puede haber en el mundo, el espíritu del anticristo, puede gobernar las tinieblas, pero no a los hijos de Dios. Quienes se entregan al Espíritu del Señor deben reconocer que eres grandemente bendecido por los beneficios de lo alto. Dice, bendito sea el Señor que nos colma de beneficios cada día. Salmo 68:19. Y nunca olvides esos beneficios. ¿Eres hijo de Dios? Vive bajo la autoridad de la palabra de Dios. Ten ese tesoro, porque te pertenece, porque Cristo te llegó en vaso de barro, en la sencillez de tu vida, como ser humano, que no somos nada y que no tenemos que jactarnos de nada, sino estar siempre bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta mañana, te agradecemos por tu palabra. Esa excelencia del poder sea lo que tenemos dentro de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por eso. Gracias por el valor que encontramos en esa excelencia. Gracias por el tiempo que nosotros podemos manifestarnos en este mundo como cristianos, como hijos de Dios, siguiéndote a ti, Señor. Pedimos tu bendición para esta congregación, para todos los que puedan escuchar el mensaje, que sepan el valor que tú le das a cada uno de nosotros cuando dejamos que tú actúes y que vivas en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.